través de profetas. Dios necesita profetas, Dios necesita alguien que esté atento a su voz, porque Dios es un Dios de comunicación. Y dice que Él no hace nada sin que revele sus secretos a los siervos, los profetas. Y a veces cuando viene una palabra no la entendemos, no le vemos claridad o tratamos de cumplirla o encontrarla así con nuestra mente, ¿verdad? Cómo acomodarla, pero la palabra necesita ser revelada. Necesitamos tener como la unción de Isacar, que eran entendidos en los tiempos, eran entendidos en los tiempos de Dios, en el movimiento de Dios. Hace unas semanas hablábamos de los tiempos de Dios, de su calendario, de su agenda, y eso es importante porque Dios tiene una agenda y se va a cumplir. Se va a cumplir, y lo que estamos viviendo, meditemos en que estamos viviendo el cumplimiento de palabras proféticas que se hablaron siglos antes, muchos siglos antes de que Jesús viniera, muchas palabras. Y también hay palabras que se van a cumplir en estos tiempos. Por eso es importante que vayamos a la Escritura, y pongamos atención. Hace poquito estaba en una reunión con unas profetas y dice, a veces no entendemos la importancia de lo que Dios habla, no le damos mucha importancia o no lo entendemos y lo dejamos pasar. Y ciertamente hay muchas palabras que a lo largo de años Dios nos ha hablado y algunas se nos quedan grabadas. El domingo yo les recordaba 2 o 3 enseñanzas, no sé si este domingo, de palabras que se dieron en 2012, de palabras que de repente el Señor te recuerda. ¿Por qué? Porque probablemente en ese tiempo las vemos en una dimensión o las entendemos como niños así, pero cuando pasa el tiempo y vamos comprendiendo más cómo Dios se mueve, te recuerda una palabra y que el amor no le diste tanta importancia, se te hizo muy buena palabra, pero lo que Dios te estaba hablando, ajusta esa palabra y dices tú, wow, qué importante es. Entonces algo que decía una de las profetas, a veces no le damos importancia a las palabras de Dios. A veces nomás nos emocionamos, pero no las demos importancia. Por eso si Dios te da una palabra específica, escríbela. Si cuando tú estás estudiando la palabra, cuando tú estudias la palabra, estás comunicándote con Dios, eso es su voluntad. Y cuando disponemos el corazón y estamos metiéndonos en la palabra, tengamos un cuaderno, tengamos como cuando tú te sientas a la mesa a platicar con alguien, ¿sí? Que te pones atención y queremos a conocer lo que está en su corazón o lo que va a suceder. ¿Eso es importante o no? Entonces yo te pido, Dios, danos oído para oír qué es lo que estás hablando. Hace unas semanas hablaba yo como ahora que fue Pentecostés, que estábamos hablando, ¿no? Como la llama, el fuego de Dios, ¿sí? Ha ido moviéndose, y hablaba de cómo estuvo en la zarza, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estamos recordando la palabra, porque todo se va uniendo. Dios quiere que estemos alertas, que estemos atentos, que sepamos acomodar las piezas, ¿sí? Dios no nos habla así, pues a ver qué sale. No, Dios va hablando. Entonces, hablábamos hace unas semanas del fuego de Dios, ¿sí? Y cómo ese fuego, cuando Dios llama a Moisés, le llama a través de una zarza. Y Dios necesitaba en ese momento captar la atención de Moisés. ¿Por qué? Porque se había cumplido el tiempo. Dios ya le había dado una palabra a Abraham de que su descendencia estaría cautiva por 400 años. Ya habían pasado 430 años porque no llegaron en cautividad, pero fueron 400 ya de cautividad y se había cumplido el tiempo de que había de que sacarlos. Entonces Dios tiene una agenda. A Él no se le olvidan las cosas. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos, para ese tiempo ya había preparado a Moisés. ¿Por cuánto tiempo lo preparó? 80 años. De cuando nace, es guardado, es preservado, porque había un decreto de que mataran a todos los niños, pero Dios utilizó a su mamá, lo guardó, su hermana ayudó. Total, fue preparado en casa de Faraón y luego 40 años en el desierto para quitarle la preparación de Faraón y hacerlo una persona que tendría que ser manso, que tendría que seguir la dirección de Dios, ¿sí? Una persona con la cual Dios pudiera
no orgullosa, porque Dios resiste al orgulloso. Entonces, ¿con quién Dios pudiera hablar cara a cara? Entonces, el cumplimiento del tiempo usa una zarza para aparecerse a Moisés y a sacar al pueblo de libertad. Y después esa flama o cuando ya desciende el fuego de Dios, vino sobre el tabernáculo. ¿Se acuerda que Dios le pidió a Moisés, hazme un tabernáculo? ¿Cómo quieres el tabernáculo? Como el del cielo. Hay un tabernáculo celestial. Y Dios le dio el modelo, exactamente las medidas, cómo necesitaba que Moisés hiciera un tabernáculo en el desierto. Y mira que tuvieron que echarle muchas ganas. Y vino la unción del Espíritu para que los que trabajaban las telas, los que trabajaban con todos los utensilios como el candelabro y todo eso, Dios le dio una sabiduría, una unción para poder elaborar cada pieza de acuerdo a las instrucciones de Dios. Si no, Dios no se hubiese presentado. Lo más importante era que cuando el tabernáculo estuviera listo, es que la presencia de Dios se manifestara. Dios quería, el deseo de Dios, habitar en medio de su pueblo. El tabernáculo era para Dios, ¿sí? Era para Dios. Entonces, el tabernáculo de Dios ahorita somos nosotros, es nuestro corazón, es para Dios. Y Dios está trabajando, está restaurando. ¿Por qué? Porque Él quiere descansar, habitar, reinar dentro de nuestro corazón, que es ese tabernáculo. Entonces la zarza se movió, el fuego se movió al tabernáculo. Y luego con el tiempo, ya cuando se establecen, ¿verdad? Después que se llevan el tabernáculo, cuidado con cómo cuidamos la presencia. Los hijos de Eli menospreciaron la presencia y llegó el tiempo donde le sacaron el tapón al Señor. Dios advierte, pero ellos siguieron en su vanidad, en su egoísmo, en falta de temor, utilizando las cosas de Dios para provecho personal. Entonces Dios permitió que los filisteos los atacaran y siempre hubo lucha. ¿Cuál fue? Fíjate, ¿por qué entraron los filisteos o por qué Dios quitó su protección, su cobertura? Por la idolatría y porque el pueblo, ¿sí?, no honró a Dios. Se empezaron a mover como las otras naciones. Entonces, cuando el pueblo busca a Dios, cuando el pueblo camina en la voluntad de Dios, no hay maldición, no hay nada que pueda, ¿verdad?, venir a destruir al pueblo, porque Dios mismo dice, yo seré muro de fuego alrededor de ti. Lo vemos cuando van en el desierto, que viene Balaam, ¿verdad?, y que es contratado para maldecir a la nación de Dios, pero Dios no lo permitió, porque dice, ninguna maldición, no hay mal ahorita en ellos. Pero cuando el pueblo, ¿cómo fueron maldecidos? Cuando escucharon el consejo, dijo, pues llévales las muchachas ahí, las moabitas y todas estas que están muy lindas, y mételas ahí en el campamento para que se vuelvan loquillos los varones y tengan relaciones con ellos. Y la maldición se abrió a través de eso. Pero fue una estrategia. Siempre el enemigo, ¿sí?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, sigue utilizándola. Bueno, no me quiero detener aquí. Entonces se apagó la gloria de Dios se fue. Y fueron muchos años, más de 20 años que no había presencia. Había tabernáculo, había sacerdocio, seguían los rituales, pero no hay presencia. Y podemos estar así, la iglesia puede estar igual, ¿sí? Tener servicios, tener eventos, actividad sin presencia. ¿Por qué? Porque aprendemos a movernos. Ellos ya sabían qué hacer, qué días, cómo prender la lámpara, apagar la lámpara, todo lo que se tenía que hacer, ellos lo sabían hacer. Realmente ya cuando aprendes y te mueves mecánicamente no necesitas la presencia, no necesitas depender de ella. Y Dios no quiere que dependamos de métodos, dependamos de Él, estemos conectados con su Espíritu Santo, que le sigamos, que sigue, que por dónde va, o sea, siempre siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando David trae la presencia de Dios, trae el tabernáculo, David está interesado en la presencia. Y hemos ya visto eso, como él la regresa y la establece en el monte de Sión. Él edificó un lugar que se llamó el tabernáculo de David. El otro era el tabernáculo de Moisés, que era muy grande. El tabernáculo de David fue muy sencillo, era más pequeño,
pero cumplía su propósito, que la presencia de Dios se manifestara en el lugar. Y Dios guió a David. David enseñó al pueblo, no solamente reinó, guió al pueblo y le enseñó cómo adorar a Dios, cómo honrar a Dios, cómo respetar a Dios. Y eso trajo bendición al pueblo. Los filisteos no podían vencer a David porque las guerras siguieron. Pero David venció al Goliat. David ganaba las batallas. Por eso le cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pero ¿quién era el que peleaba en las batallas? Dios. Dios los guardaba, Dios los protegía. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando honras a Dios, te alineas con Él, estás bajo las alas, la sombra del Altísimo, bajo sus alas. No tienes que estarle pide, no. Él es buen padre, Él es guardador, es protector. Hay un canto: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Jehová es mi guardador. Lo cantamos, pero no solamente es cantarlo, es vivirlo. Estar bajo las alas del Altísimo, caminar en esa obediencia, ¿sí? Y cuando estamos caminando en obediencia a Él, entonces hay provisión, hay protección. Él guarda, ¿verdad? Y protege, se asegura de ese sí. Cuando le dice, creo que en Levítico 26, que dice: voy a poner mi tabernáculo. Uno echará, los 5 de ustedes corretearán a 10,000. Uno echará fuera 1,000 y luego 5 a 10,000. Y yo estableceré mi santuario, mi morada en medio de ustedes. Y va a haber la lluvia y va a haber la provisión. Pues conozcamos el corazón de Dios. El corazón de Dios es un Dios de amor, de justicia. No podemos dejarnos llevar por lo que vemos y lo que oímos o lo que la gente supone. Necesitamos una relación íntima con Él, porque la fe se desata a través de la relación. Teníamos que caminar en una fe, ¿sí? Que es la fe de Dios. Entonces David edifica ese tabernáculo y mantiene esa presencia a través de la adoración. A través de adoración. Esa adoración era guiada por profetas. Había músicos diestros, David creó instrumentos, componían los cantos. Dios se revelaba, Dios se manifestaba, creaban cantos nuevos. Para la temporada que estaban viviendo es necesario que cantemos cantos que Dios empiece a revelar, que Dios empiece a mostrar, que empiecen a declarar su grandeza y qué Dios está haciendo en esa temporada. ¿Para qué? Para que haya un mover y que el pueblo pueda entender que estamos viviendo. Yo he visto que la alabanza siempre va por delante. Conforme tú escuchas la alabanza, estás mirando si la iglesia avanza, crece o se estanca. El estancamiento de la iglesia del año 95, 2000 y pico fue muy moderna, muy llena de instrumentos y arreglos, pero se murió porque se desvió de Dios. Se hizo la alabanza para el hombre, para entretenimiento, para espectáculo, para grabaciones. Se perdió. Entonces es como cuando están, pues tengo el tabernáculo pero no tengo presencia. Lo que nos hace diferente y debemos de cuidar es la presencia de Dios, que somos portadores de su presencia, que somos portadores de su gloria. ¿Sí? Entonces después David quería construir un templo, pero no lo pudo hacer, sus manos estaban manchadas de sangre. Y el lugar santo es para dar vida, no para dar muerte. Entonces Dios le dice que su hijo es el que lo va a construir, y así lo hace Salomón. Salomón empezó muy bien, pero terminó terriblemente mal. Muy mal. Y por causa de Salomón, por causa de su autocomplacencia, Salomón dice: tu Salomón va a tener paz. Salomón va a tener paz y prosperidad. En ese tiempo de Salomón el imperio creció, el reino creció como nunca. Pudieron terminar de conquistar todo. David peleó las batallas, el padre peleó las batallas, el hijo le tocó la herencia, peladito de la boca. Pero el hijo, aunque fue sabio al pedirle a Dios sabiduría, terminó siendo un necio. Todos esos salmos y proverbios sí están llenos de sabiduría,
Pero lamentablemente, si lees Eclesiastés, dice vanidad de vanidades, porque se le olvidó lo que le había enseñado al hijo. Y terminó edificándoles, además del templo de Dios, edificándole templo a cada una de las esposas. Tuvo 1000 mujeres, imagínate qué necedad. Si con una no pueden, fíjate, 2, 3, 4, 50, 700. No, pues se la regalaban como de oferta. Y el otro, pues, querendón. Así hacían las alianzas. Y lo hizo a la manera del mundo. ¿Quién lo escogió? Dios. Hasta le puso un nombre especial a él. No necesitaba que el mundo le dijera, lo instruyera. David no buscó en el mundo, buscó en Dios el consejo. Y vemos que aunque los filisteos estuvieron ahí constantemente, no pudieron hacer frente. Dice que mientras estuvo Samuel el profeta, los filisteos mejor ni entraban al territorio. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con ellos. ¿Qué testimonio? ¿Qué cobertura? ¿Qué protección? Entonces cuando Salomón, ¿verdad? Termina en esa edad, por causa del Padre, Dios no le quitó el reino a Salomón. Cuidemos, papás, hagamos pactos. No sabemos cómo salga lo demás, pero tú haces pacto con el Señor. Y por causa del pacto que hizo con David, Dios le preservó el reino a Salomón, que terminara, pero después se dividió y le quitó 10 tribus que están dispersas. Esas se dispersaron, ya no regresaron de cautividad. Pero la tribu que está en Jerusalén, o la que quedó, fue la de Judá. Judá sigue. Entonces por eso es el león de Judá. Jesús es el león de Judá, de la tribu de Judá. A través de él viene Jesús. ¿Ok? Vamos agarrándole el hilo. ¿Ok? Salomón construye el templo y estuvo la presencia, porque también descendió la presencia. Cuando adoraron y los sacrificios, la presencia descendió. Después la presencia se va apartando. Dice, para no contristes al Espíritu Santo, no apagues al Espíritu Santo. Salomón no se dio cuenta cuántas veces contristó al Espíritu de Dios. Sansón no se dio cuenta cuántas veces apagó el Espíritu de Dios, porque soy fuerte y sentía el respaldo de Dios. Y sí, Sansón vencía a los filisteos, siempre fue la lucha con los filisteos, y Sansón venía una fuerza de parte de Dios. Pero el problema es que Sansón, otro mujeriego, que desobedecía a Dios y nunca se dio cuenta cuando la presencia de Dios se apartó de esto. ¿A qué vamos? Dios es fiel y Dios va a ser fiel a sus pactos. Dios quiere habitar en medio nuestro. Él es protector, es padre, pero nosotros necesitamos ser fieles. Nosotros necesitamos caminar en ese temor de Dios, no miedo de Dios, sino esa reverencia, esa honra. Ahorita eres digno. Pero cuando oramos, proclamamos quién es Dios tan grande. ¿Ok? Entonces, después de eso, fueron llevados a cautividad. ¿Por qué? Idolatría, rebelión, necedad, sordera. Y Dios les mandó un profeta, otro profeta, porque la primera opción de Dios no es el castigo, no es el juicio, es tratar de que el hombre se vuelva a Él para bendecirlo. Pero cuando el hombre no tiene un oído para oír, cuando el corazón es de piedra y llega un punto donde Dios sabe que ya no se va a arrepentir, Dios va a ir hasta el último momento y va a seguir a la novia, va a seguir a la amada. Pero cuando la amada o la persona atraviesa un punto donde ya no hay retorno, se regresa. Y eso le pasó con el pueblo. No hubo retorno y entonces se fueron llevados cautivos 70 años. Entonces ya no hubo fuego, ya no hubo presencia, hubo cautividad. Y Dios le dijo a través del profeta Jeremías que iban a ser 70 años. Entonces la palabra se cumplió, porque a los 70 años Dios despierta el espíritu de Daniel. Daniel está en cautividad, él no hizo nada malo. Al contrario, lo vemos en el foso de los leones y vemos a sus amigos, ¿verdad? Que casi se los quema el fuego, los quieren destruir. ¿Por qué? Por mantenerse fieles a Dios. Y Dios los protegió, Dios los guardó del fuego.
Dios los guardó de muchos peligros porque les tenían envidia, no les tenían coraje, porque eran hombres que el rey respetaba, lo escuchaba. Entonces, Daniel, ¿verdad? Él dice, dispuse mi corazón para entender los tiempos, para saber qué había que hacer. Porque Dios nos quiere hablar hoy, esta noche, de lo que vamos a tratar, para que podamos disponer el corazón para entender, para saber qué hacer, porque la palabra ya fue declarada. Entonces Daniel recibió muchas palabras que él no entendió, pero que se están cumpliendo en nuestros tiempos. No todo se cumplió en el tiempo de él. Entonces él dispuso su corazón para entender y se dio cuenta que ya era el cumplimiento de la palabra y que era tiempo de regresar. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. ¿Ok? Bueno, regresaron y bueno, vuelven a edificar el templo y yo pienso que la presencia estuvo. La semana pasada hablaba cómo detuvieron la obra por 14 años y es tiempo para ustedes detener la obra cuando sus casas están sonadas, ¿sí? Entonces Dios los volvió a activar, despertó el espíritu de Zorobabel y del pueblo para que reactivaran la obra. Si nosotros estamos dormidos, vamos a desfasarnos de los tiempos de Dios, no vamos a tener entendimiento. Entonces ellos reactivan la obra, terminan el templo, echan la plomada a Zorobabel, no con ejército, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. ¿De dónde está hablando? ¿Sí? Entonces lo termina. Ok, finalmente viene el tiempo de Jesús, el templo está, ese segundo templo, pero había perdido su propósito. Ya era puros rituales, puras formas. La gente de verdad nomás sacrificaba animales, seguían todos los festejos, pero no tenía vida, no tenía una relación con Dios. Entonces, por eso vino Jesús. Vino Jesús y vemos que Él muere, ¿verdad? Y él resucita, y después de que Jesús resucita y sube al cielo, viene Pentecostés. Acabamos de celebrar hace unos días la fiesta de Pentecostés, que era la celebración de la fiesta de la cosecha, cuando Dios les dio los mandamientos. En Sinaí, en el cumplimiento de los tiempos, vino Pentecostés el mismo día. Primero les da la ley y luego les da el Espíritu. Dios hace las cosas en tiempos. Dios trabaja a través de tiempos, temporadas, y es importante que veamos eso, que podamos, Señor, enséñame a moverme en tus tiempos, a alinearme a tus tiempos, a ser entendido de los tiempos. Entonces en Pentecostés vemos que el fuego cayó sobre 120, había 500, quedaron 120 que supieron esperar en el Señor, y ellos recibieron el fuego del Espíritu. Pero vimos que el fuego ya no era para que se quedara en un edificio, ahora se vino sobre templos vivos, ¿sí? Sobre la cabeza de cada uno vino el fuego de Dios. Ya no venía, el Espíritu Santo estaba sobre Sansón y luego se apartaba, o venía sobre el tal profeta y se apartaba. No, ahora vino para estar sobre y dentro de los discípulos, que vendría a ser la iglesia de las tinieblas, la rescató. Lo que cantábamos. El plan de Dios fue gestado desde la eternidad. Estamos viviendo una parte que nos corresponde, ¿sí? Entonces, el fuego ya no descendió en ningún edificio. Ya no volvió. Es más, como el velo se rasgó. No de abajo arriba, que el hombre lo hubiera rasgado. Dios lo rasgó. Como decía, ya. Quiten los estorbos, ya se abrió el camino, ya fue enviado el Espíritu Santo. Quiero comunión con mis hijos, lo que siempre anheló Dios. Pero vemos que en Mateo 24, 1, 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, ellos, mira qué templo tan bonito, ¿ves? Que pues era el lugar de encuentros, era un lugar que se creó para Dios. Y viene Jesús, es el templo vivo,
y sabiendo lo que viene por delante. Dice, viene el día que no va a quedar piedra sobre piedra. No pongas la mirada en el templo, no pongas la mirada en el edificio, no pongas la mirada en las personas, ponle en Jesús. Y ahora nosotros somos ese templo vivo, por eso vino el fuego de Dios, ya no vino. Mientras el sacerdote estaba sacrificando la oveja y haciendo todo el ritual de la Pascua, por otro lado, ¿verdad? Jesús estaba siendo sacrificado. Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un derramamiento de sangre, se tuvo que cumplir toda la justicia. Fue un pago muy alto para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. Pero después el fuego de Dios descendió sobre las personas, piedras vivas, templos vivos. Por eso era importante cantar la canción, porque necesitamos darnos cuenta que somos más allá que de Juanita o Sergio o fulano, no, somos hijos, somos templos. Necesitamos tener una visión de la eternidad. ¿Por qué? Porque costó a precio de sangre el rescatarnos de las tinieblas, librarnos. Y dice que es de todo pueblo, de toda nación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en ese tiempo, vemos todo giraba alrededor del templo, los sacrificios, todo era, el centro de toda la actividad religiosa era el templo. Pero cuando Jesús muere y se derrama el Espíritu Santo, ya venía un cambio total, un cambio de tiempo, un cambio de temporada. Después de Pentecostés fue otra cosa, porque ya no era un solo Jesús, ahora eran los discípulos, 120, y al ratito eran 3,000, y el fuego no estaba en un lugar, el fuego iba con ellos. Somos portadores de la gloria, somos portadores del fuego de Dios. Todo cambió. Antes tenían que ir al templo, antes tenían que ir con un sacerdote. Ahora teníamos una cabeza, tenemos un nuevo sacerdocio, tenemos una nueva ley. Y nosotros somos el templo, nosotros somos el sacrificio, nosotros somos la ofrenda. Y el Espíritu Santo es que amor en nosotros. ¿Eh? Cambia todo, cambia todo. En Hechos 15, 7 al 9. Vemos que los discípulos al principio pensaban que el Espíritu Santo nada más era para ellos. Porque Jesús dijo, pues nada más Dios me envió a predicar a las ovejas de Israel, no a los gentiles. Pero los discípulos se quedaron con eso, que solamente era para el pueblo de Israel. Pero por eso Dios toma a un Pablo y un Bernabé, que era un hombre de misericordia, un hombre de reconciliación. Bernabé fácilmente se adaptó tanto a los judíos como a los gentiles, podía trabajar con ambos. Para muchos judíos les costaba trabajo en un principio hasta que el Espíritu de Dios les convenció, ¿sí? Pero después dice 15, cuando ellos empiezan a ver que los gentiles también reciben el Espíritu Santo, o sea, como nosotros estábamos hablando y ¡pum!, descendió el Espíritu Santo sobre los gentiles. Se quedaron sorprendidos porque no esperaban, ni siquiera habían terminado de compartir la palabra, de decirles quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador, cuando el Espíritu Santo estaba derramando. El Espíritu Santo puede hacer lo que quiere, cuando quiere. Estos hombres, estas mujeres estaban hambrientos, tenían hambre. Y fueron a buscar a Pedro, mandaron llamar a Pedro, se les apareció, Dios le habló a través de visiones a Pedro para convencerlo de que fuera. Pero por causa de esa hambre que había en ellos, ese temor de Dios, querían conocer. Dios trató con Pedro y le manda ese manto, ¿no?, con reptiles y animales, que dice come de ello, y por fin lo convence. Creo que Pedro se quedó muy sorprendido de que Dios hubiera derramado su espíritu sobre los gentiles. No nos sorprendamos sobre las personas que Dios va a derramar su espíritu. No lo va a derramar sobre los religiosos, lo va a derramar sobre gente hambrienta, sobre gente que le cree a Dios, que está buscando de Dios. Y a lo mejor gente que tuvo muchos ídolos y que hizo muchas cosas malas. Tú y yo no estamos para juzgar, porque lo que Dios limpia, Dios no lo llamemos inmundo. Si Dios nos ha hablado tiempo de cosecha, tenemos que prepararnos, porque a lo mejor nos vamos a sorprender de las personas que Dios alcance.
porque para nosotros a lo mejor no las veíamos o no nos hubiera gustado, no las hubiéramos escogido. Tampoco nadie nos hubiera escogido a nosotros, pero Dios dice, nos escogió por gracia. Entonces hay que prepararnos por lo que viene. Entonces, después de mucho debate, cuando regresan los Pedro y se juntan con los apóstoles, están debatiendo, y pues, ¿qué hacemos ahora con los nuevos? Pues si también se derramó el Espíritu. Y empezaron, no, pues que se circunciden, los querían judaizar inmediatamente, ¿no? Hay que hacerlos como nosotros. El nombre, Pablo se molestó mucho, pero también Pedro se quedó admirado. Dios lo hizo de esa manera, ¿para qué? Para que no metieran las manos, porque querían judaizarlos, querían que se circuncidaran. Pero el Espíritu se derramó en el momento que Él quiso, antes de que terminaran de hablar, y se bautizaron. Entonces, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Es Pedro hablando. Ustedes saben cómo Dios me habló y me mandó a los gentiles. Yo no quería ir. Hasta cuando empezó, les dice a los gentiles, ustedes saben que para nosotros es inmundo juntarnos con ustedes, pero pues Dios me mandó. Así casi empezó, ¿no? Soltándole su sentir. Pero dice, Dios que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué es lo único que Dios busca? Fe. El que creyere en su corazón, el que confesare será salvo. No compliquemos las cosas. Necesitamos llevar un mensaje de reino, un mensaje de salvación. Porque nos han hablado, es tiempo de cosecha, tiempo de cosecha. Estamos viendo tiempos de crisis. Estamos viendo atmósferas de violencia. Estamos viendo guerras por todos lados. Dice, ¿y ahora para dónde? Y podemos quedarnos todos paralizados por lo que está sucediendo. Pero quiero que veas que la palabra de Dios se cumple. Lo bueno y lo que no nos parece bueno se va a cumplir. Oremos o no oremos, nos guste o no nos guste, porque es necesario que se cumpla. También vemos cómo Bernabé y Pablo relataron cómo ellos veían a Dios haciendo señales y milagros entre los gentiles. No les escuchaban en Israel, el pueblo de Israel no los escuchaba. Se quedaban sorprendidos el hambre de los gentiles. Se quedaban sorprendidos que aquellos que menos te esperaban es lo que los que le estaban respondiendo a Dios. Nos vamos a quedar sorprendidos. Nos vamos a quedar sorprendidos. Porque a veces la gente dice, no, hombre, esta persona qué tremendo, no le va a servir a Dios. Entonces Dios necesita corazones rendidos. Entonces aquí vemos más adelante, ya después de que relatan, ¿sí? Viene el apóstol, que era el hermano de Jesús, ¿sí? Santiago, ¿no? Santiago, que en ese momento estaba liderando todo el grupo. Entonces, después de que relatan, dice, después de tomar entre los gentiles y su pueblo para su nombre, con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Cuando ellos ven lo que está pasando, que los gentiles se dan cuenta que se está cumpliendo la profecía de de Amós 9:11. Pudieron conectar los puntos. Estaban viviendo el cumplimiento de una palabra profética de un profeta menor llamado Amós, y viene el Espíritu y les recuerda. Dice, estamos viendo que ese es el cumplimiento. Dios se había propuesto no levantar el tabernáculo de Moisés, no levantar el templo de Salomón, no edificar eso, sino el tabernáculo de David, porque era un tabernáculo que salió del corazón,
que estaba más enfocado en honrar y relacionarse con Dios que en tanto ritual y tantas cosas. Esos eran necesarios, pero Dios vio el corazón de David, dice, ese es un corazón como el mío. David, un adorador, en ese tabernáculo no se detuvo la adoración, la honra a Dios, la presencia de Dios, el fuego de Dios. Entonces Amós dice en aquel día, yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Hay cosas que tú quisieras volver a vivir. Hay cosas que te agradaron tanto que las quisieras volver a vivir, las quisieras volver a probar. Dios se agradó tanto de ese tabernáculo, de ese corazón de David, que dijo, voy a volverlo a revivificar, voy a volverlo a levantar. Pero ahora entre los gentiles, voy a volverlo a levantar para que todos los gentiles, nosotros somos los gentiles, ellos así les llamaban, nosotros somos los gentiles. Por nosotros Dios se propuso restaurar ese tabernáculo. Y no para que pusiéramos la mirada en David, sino para que a través de ese modelo nosotros nos volviéramos a Dios, nos acercáramos a Dios, tuviéramos comunión con Él. Dice, para que sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová. Y después se continúa diciendo, van a venir los días en que el que ara va a alcanzar al segador, el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y empieza a hablar de la provisión, que no vas a terminar de sembrar cuando ya estás cosechando. Viene provisión, viene cosecha, una gran cosecha, pero primero se necesita edificar el tabernáculo de David. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo. Ahora nosotros somos ese tabernáculo. Tratamos, a veces se trata de, hay que estar cantando 24 horas, pero nuestra casa necesita estar llena de la presencia. Somos un tabernáculo vivo. Cuando Dios está trabajando en tu corazón, restaurando, sanando, liberando, es porque está restaurando ese tabernáculo que llegó caído, que estaba destruido. Pero, ¿por qué? Porque Dios quiere edificarlo. ¿Para qué? Para que otros puedan ver a través de nuestras vidas, a través del testimonio, la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Vamos en el punto? ¿Vamos agarrando? Ahora vamos a la siguiente parte de Jesús. ¿Se acuerdan que le preguntaron del templo? ¿Ya viste el templo? Y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y es cuando los discípulos le dicen, pero ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, del retorno de Cristo y del fin de los siglos, el fin de toda esta era o de lo que estamos viviendo? ¿Cuándo va a ser? Ahorita estamos viendo las noticias. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Es muy fácil recibir noticias de todo el mundo y enterarnos de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, yo voy a leerte lo que Jesús le respondió. Y veamos si no está reflejando las noticias que estamos viendo. Y esta palabra fue dada muchos siglos antes. Entonces, Dios nos revela para estar preparados. Dios nos revela las cosas para que no nos lleguen así de sorpresa como ladrón de la noche. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Se van a levantar muchos que diciendo que Él es el Cristo, que son los ungidos. Tengamos cuidado, necesitamos discernimiento. Necesitamos estar conectados con el Señor, con esos tubos que derraman el aceite. Necesitamos la comunión íntima con Dios, necesitamos la palabra, necesitamos la revelación de la palabra, porque van a venir muchos en su nombre, que van a tener apariencia de piedad, que van a tener la apariencia y que van a tener tal vez soluciones que uno desea, pero hay que discernir, Señor, ¿viene de ti o no viene de ti? ¿Por qué? Porque van a tener el poder de engañar. ¿Quién es el engañador? Satanás. Satanás va a tratar de evitar todos los planes de Dios. Ahora, Jesús pudo haber contestado, no, pues va a ser dentro de muchos años y todo va a estar bien, no se preocupen. No, les habló lo que iba a suceder
Y necesitamos ver lo que habla la palabra, porque a veces quisiéramos leer nomás los versículos bonitos, los que me dice bendición, y no escuchamos lo que ya el mundo está hablando. No escuchamos, podemos escuchar al mundo y quedar turbados, pero no saber lo que Dios nos habla al respecto, y tenemos que estar preparados, ¿ok? Dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Dice, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Hemos oído de una guerra por aquí o por allá? En una nación, ya están hablando de la Tercera Guerra Mundial. Ya se están, la profecía de Ezequiel 38 nos va a tocar vivirla. O sea, esas palabras que dicen, ay, no, yo no leo estos libros, que eso nos va a tocar vivirlo. Por eso es importante tener una visión de lo que viene hacia la eternidad también. Porque de alguna manera vamos a partir, ya sea por un arrebatamiento o vamos a partir por un infarto o por lo que sea. Nadie sabemos. Pero Dios no quiere que estemos así como descuidados, ni que estemos atemorizados y que todo lo que dicen las noticias sea lo que nos afecte. Es más, necesitamos, Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Afirma tu corazón, arraígate en la verdad, arraígate en la justicia. Sí van a suceder muchas cosas que no quisiéramos que sucedieran, pero las estamos viendo. Y ahorita las naciones que se están preparando para la guerra fueron profetizadas en Ezequiel con otros nombres, pero son estas naciones y ya se están haciendo las alianzas. Entonces es seguro que esa profecía nos va a tocar ver el cumplimiento. Nos guste, no quieres que yo viva, me voy a ir a vivir a Caléxico, como voy a ir a vivir al rancho. Nos va a tocar vivirlo, a lo mejor no nos va a tocar los misiles o otras cosas, pero estamos viviendo. ¿Se acuerdan? Los discípulos vivieron el cumplimiento de la profecía de Amós. ¿Sí? El cumplimiento de que el templo iba a ser destruido lo vivieron 70 años después. La palabra no volvió vacía, se cumplió. Por eso hay que darle importancia a las palabras de Dios y preguntarle, Espíritu, revélame, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo quieres que me mueva? ¿Qué necesito fortalecer? ¿Qué necesito para los tiempos que estamos viviendo? Por eso te decía, este es un mensaje que es un poco complicado darlo, porque me hubiera gustado estar viviendo otros tiempos. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y Jesús lo habló. Primero le dice que se va a caer el templo, que va a ser destruido. Muy malas noticias. Y luego les dice que viene gente que viene a engañar, diciendo que es Él. Tercero, dice, van a oír de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cualquier cosa que veas, es necesario. Dios está sacando a la luz los corazones. Dice que las naciones, en el Salmo, ¿no? Que las naciones se reúnen para quitar su relación con Dios, para quitar a Dios del asunto. Dice, Dios está riendo. Dios, todas esas convenciones, esas reuniones mundiales de los bancos o de lo que es ese secreto, lo que hace a la vista los G7, los 20, los G10 y los Jetas, todo lo ve Dios. Y sabe cuál es la intención de esas reuniones. En lo espiritual es quitar a Dios del asunto. En lo natural puede ser algo político, puede ser algo económico, pero toda esta guerra tiene un trasfondo espiritual. Entonces es importante, Señor, muéstranos el lado espiritual del asunto. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y solo esto va a ser el principio de dolores. ¿Qué tiempo estamos? En el principio de dolores. Digo, inundaciones, terremotos, sacudimientos, guerras, nación contra nación. El mismo Estados Unidos como estuvo la semana pasada. Y lo hemos vivido. Hemos estado viviendo esos principios de dolores, pero como dolor de parto, van en aumento, van en aumento, van en aumento. Pero dijo el Señor, es necesario que esto ocurra.
Es necesario. Y cada uno vamos a tener que tomar decisiones muy importantes en estos tiempos. Jesús sigue hablando lo que viene. Quisiéramos decir, wow, vas a grabar un CD y se te van a abrir las puertas. Va a venir persecución. Como esto es espiritual, todo se está preparando para el nuevo orden mundial. Todo se está preparando para que entre el anticristo, que ya está, pero todavía no ha sido manifestado quién es la persona, pero de que está, ya está. De que ya estaba Moisés cuando Dios iba a liberar al pueblo, ya estaba Moisés, nadie sabía cómo Dios iba a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero Dios dijo, yo voy a liberar a tu descendencia, Abraham. Se lo dijo a Abraham. Y Dios no mintió, no se hizo pato, ni dice, no, ya se me olvidó. No, yo no dije nada. ¿Me malentendiste, Abraham? Pues yo no puedo. No, ya estaba preparando a un Moisés con años de anterioridad. Dios sabe lo que el tiempo que estaremos viviendo, por eso es importante ahorita que el mensaje Dios está hablando, qué está sucediendo, y no nada más dar mensajes motivacionales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde necesitamos claridad, necesitamos estar ubicados, necesitamos ser entendidos de los tiempos. Pues dice, Señor, ¿qué mensajes tan complicados? Sí, son complicados. Porque pues podemos hablar de cosas mucho más bonitas, pero esto es necesario. Dios quiere que estemos despiertos. Por eso, si te das cuenta, Dios está hablando de un despertar espiritual. Necesita nuestro espíritu estar despierto, estar atento, ¿sí? No andar distraídos, no estar ocupándonos en cosas que a lo mejor ni nos van a ayudar. Cuando Dios le dijo a Noé, Noé, constrúyete un arca. 100 años antes del diluvio las empezó a construir. Y él no sabía ni qué era un diluvio. Pero él se preparó porque vino la palabra. Construye el arca. No se distrajo en otras cosas. No anduvo haciendo actividades. Sí, yo creo que compartía y les hablaba a la gente y se burlaban de él. Pero él se enfocó, y cuando llegó el cumplimiento, una semana antes Dios le dice, ya prepárate, mete la comida, mete todo, porque ya viene el diluvio. Dios lo preparó. Cuando viene el diluvio, Dios mismo cerró la puerta y ya no hubo oportunidad para la gente que escuchó, pero no quiso responder al llamado de Dios. Se burló. Y dice que la palabra, que como los tiempos de Noé, así va a ser la venida del Mesías, la venida de Cristo. Que se casan y que viven y andan fiesta y trabajan y hacen una vida natural, una vida cotidiana. No nos damos cuenta que tenemos a la puerta el retorno del Mesías. Somos la generación que nos va a tocar el regreso del Mesías, que nos está tocando preparar el regreso del Mesías. No nos está tocando el diluvio. No nos está tocando vivir los tiempos que vivió Moisés. Esos ya se vivieron. Podemos aprender mucho de ellos. No nos está tocando vivir el tiempo de Jesús en Pentecostés. Nos está tocando ser la novia que tiene que estar preparada. Ser sabios. Es tener nuestro aceite. Por eso está hablando el Señor Espíritu Santo. Conéctate. Porque de 10 vírgenes, 5 se quedaron. No se prepararon. Sabían que venía el esposo, el novio. Sabían que venía. Pero ellos andaban ocupados, yo creo que haciendo otras cosas no malas. No necesariamente tienen que ser malas. Pero estaban fuera del lugar y fueron descuidadas en preparar su aceite. ¿Por qué Dios nos está hablando esto? Porque quiere que nos preparemos. No que estemos así, arrancando las suyas. No, confiemos, dice, yo he vencido al mundo. O sea, el que tiene el Hijo tiene la vida. Aunque esté muerto no vivirá. Dice, no tengan temor del que puede quitar la vida, sino el que puede matar el alma. Satanás va a tratar en este tiempo de destruir el alma de las personas, de evitar que se salven, de evitar que se alineen con Dios, que reciban salvación. Nosotros tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor.
y estar más atento a lo que Dios está hablando que a las noticias y a los chismes que están saliendo por todos lados. Ahora sí, estamos viendo qué está pasando, pero Señor, ¿y tú qué dices? Dame la palabra, porque si no, entras en confusión, entras en temor, entras en caos, y Dios no quiere que nos movamos por temor, sino por fe, por fe. Entonces, dice, va a haber tribulación, va a haber persecución, vamos a ser aborrecidos. Oh, ya no nos van a poner likes. Y si tú has pasado rechazo y has pasado, bueno, es parte, es parte. La luz daña o la luz molesta a la oscuridad. Entonces, eso es parte, ¿no? Dice, por causa de su nombre. Ahora, si te están aborreciendo porque eres mentirosa y maldiciente, pues entonces por tu causa. Pero vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Cristo, porque andamos en justicia, porque abrazamos la verdad y estamos siendo luz. El mundo va a aborrecernos, no nos va a amar. A Jesús lo aborrecieron, fue menospreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ni sus hermanos lo querían. Santiago hasta después, ya al final, lo reconoció, pero los hermanos no reconocían a Jesús. Dicen, ninguno es profeta en su propia tierra. Tal vez en tu casa ni te pelan ni se dan cuenta qué es lo que tú portas. No te preocupes. Si no te ponen atención, no te preocupes. Tú busca el corazón de Dios, porque el que te llamó es Dios. Y el que le vamos a dar cuentas es a Dios. Entonces, estamos en tiempo, en el principio de dolores. Imagínate cómo se va a poner después. Dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. Dice que el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? Por causa de la maldad, por causa de los tiempos, el orgullo, los celos, la vanagloria. Dice Timoteo, si te vas a Timoteo, habla de afecto fraternal, avaros, vanagloriosos, desobedientes. Todo eso se está viviendo, es parte de la sociedad que nos tocó vivir. Y nosotros necesitamos estar conectados con la fuente de vida. Los frutos del Espíritu necesitan darse. No independiente si me aman o no me aman, tú amas. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios es amor. ¿Sí? El que no ama, dice, a Dios no conoce. Si Dios dice perdona, pues perdonamos. Más vale morir al yo ahorita y no querer ganar batallas tontas o batallas para que me reconozcan y perder el alma. Muchas veces nos van a tirar a Lucas, no te preocupes, no te preocupes. Guarda tu corazón, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque tu salvación está en juego. El enemigo va a traer persecución, va a poner trampas, va a poner rechazo. Y si tú no has vencido esas áreas de la vieja naturaleza o de las emociones, híjole, entonces fácilmente, dice, se va a enfriar el amor de muchos. Va a haber decepción, va a haber ofensas. Y eso va a crear esos ambientes que estamos viendo. ¿Qué es lo que creó estos ambientes que vemos de violencia, de rechazo, de enojo? Que porque eres blanco, porque eres de color, porque eres esto, porque el otro. Todos son ambientes que el hombre gesta a través de sus palabras, a través de las actitudes. Nosotros necesitamos caminar en contra de esa corriente, siendo honestos, siendo respetuosos, siendo amables. Vence con el bien el mal. Esa es la palabra. A veces nos cuesta, sí nos cuesta trabajo. A veces es fácil, sí, a veces no es fácil. Pero mueres al yo. O sea, te mueres todos los días. Porque el yo diría una cosa o haría una cosa. Pero a mí yo tengo mi mirada puesta en la eternidad. Yo tengo la mirada puesta en el llamado eterno, no en lo de ahorita. En el mundo vas a padecer persecución, pero confía, yo he vencido al mundo.
Entonces vámonos con el vencedor. Tengamos la misma actitud que tuvo Cristo, que no estimando el ser semejante a Dios, ¿verdad? No se aferró en ello, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Jesús venció en obediencia. Jesús venció caminando en la voluntad del Padre. El mundo va a tratar de sacarnos. Por eso es tan importante, ciméntate en la relación, vete a la palabra, escudriña la palabra. Tú no sabes si al rato no hay internet, pero estás acostumbrada a nomás la palabra, el internet. Ten una Biblia, ten algo palpable, algo que puedas tú tener, ser tuyo y que lo conoces. Relaciónate con la palabra, porque es lámpara, porque es luz, porque es alimento, porque es sanidad, porque viene protección, porque nos da sabiduría, porque nos da entendimiento. Para los tiempos que estamos viviendo, Dios nos proveyó su palabra, nos proveyó su espíritu. Y la palabra es una espada. Es la única espada que tenemos para contraatacar. ¿Y cómo? Escrito está. Pero si somos descuidados y nada más que el viento vuela para acá, pues ahí vamos para allá, y luego la corriente dice para allá, y no estamos firmes en la roca, vamos a ser movidos por todo tipo de doctrinas, y eso es peligroso. Decía algo subió en el internet, dice: hay personas que oyen a 70 predicadores por semana. Dice: pues no se arriesgan en nada. Uno es una doctrina, otro le dice otra cosa, y ahí andan nomás oyendo ruido, 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 ruido. No tienen entendimiento, no tienen sabiduría. A todos les pone like y todos lo están siguiendo. ¿Y qué están buscando? Conocimiento. Están alimentando un árbol de conocimiento, no están alimentando el árbol de la vida. No están siendo dirigidos por el Espíritu simplemente a ver qué hay de novedad, o qué dice Perengano, o qué dice fulano. Y me dice: tremendo, pues sí es cierto. Tengamos cuidado. ¿A quién estamos oyendo? ¿Quién está? Si estamos oyendo a una persona, asegúrate que siga a Dios, que camine en el temor, la sabiduría. Si no, probablemente no te ha tocado seguir aquí como yo te sigo, ¿no? Y el otro se perdió y ella anda siguiendo y también te perdiste. ¿Por ahí me han contado? ¿Y alguna que otra? No, entonces aseguremos que la persona que sabe el camino, ¿verdad?, nos guíe. Y el Espíritu Santo sabe el camino. Jesús es el camino y Él siempre nos va a guiar hacia la verdad. Y luego, por último, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que ahondar en el amor. Se dice que todos los frutos se sostienen por el amor, y que aunque hablemos en lenguas y profeticemos y no tengamos amor, seremos como címbalos que retiñen. Eso dice la palabra, y así se oye en el Espíritu. Tal vez aquí las palabras se oigan muy bien, pero en el Espíritu se oyen como címbalo que retiñe y se oye como ruido. Dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces es una carrera de perseverancia, no es una carrera de así de 100 metros. Hay que mantenerse como Pablo. No lo he alcanzado todo, pero una cosa hago: voy a perseverar, voy a seguir al premio, voy a seguir mi carrera. Tú tienes tu carrera, yo no voy a correr tu carrera. Yo tengo un llamado, tú tienes un llamado. Tú tienes un propósito y no podemos decir: ay, pues es que yo no sabía. Es que cada uno necesitamos: Señor, dame dirección, dame sabiduría, prepárame. Muchos han rechazado su llamado. Yo mismo rechazaba muchas cosas de mi llamado. Hasta que Dios me dice: necesitas, o sea, no es por ti. Es que a mí no me gusta. Si esto es, ya no quiero. Entonces yo le voy a decir a Dios qué es lo que hagas. Es como que el barro le dice al alfarero: hazme así, hazme así. Entonces muchos podemos estar retrasando lo que Dios quiere hacer porque no nos gusta el llamado, no conocemos el llamado, nos sentimos inseguros con el llamado, no sabemos cómo movernos el llamado. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos, recibir el llamado y aprender a movernos en él, equiparnos, prepararnos, porque no vamos a tener excusa. Yo les he dicho: cuando Dios venga y juzgue, no nos va a juzgar por la salvación y eso, no, te va a decir: a ver, fulanito,
Mira, yo te llamé para esto y para esto. Aquí está tu libro, tráigame el libro de Perenganito. Aquí dice que tú eres esto, y te llamé y que tú ibas a hacer esto y esto. Y llegas tú y te quedaste en este nivel. Hiciste muy buenas cosas, pero no hiciste lo que Dios. ¿Te acuerdas de lo que ellos dijeron? Oye, es que en tu nombre hicimos y liberamos en tu nombre. Y yo creo que le dijo, a ver, pues el llamado era este. Y ustedes hicieron esto. Y dice, hombres malignos o malvados. Malvados, ¿eh? Entonces todo se trata de obediencia. Todo se trata de obediencia. ¿Sí? Cuando lleguemos, a lo mejor no solamente hicimos lo que Dios nos llamó a hacer, una sola cosa. A lo mejor no nos pidió 20,000 cosas. A lo mejor una sola cosa. Y fuimos fieles en ello. Eres fiel en lo poco, por mucho te pondré. Y te va a decir el Señor, siervo fiel, porque no vamos a llegar con títulos, no vamos a llegar, es que yo estuve en tantos programas, o yo estuve por acá, o mira, terminé estos cursos. Fuiste obediente, lo hiciste conforme lo que yo necesitaba, o lo hiciste lo que tú quisiste. Entonces cuidemos el llamado, porque luego dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Le preguntaron, ¿cuándo van a hacer, cuáles señales? Les dio las señales. ¿Cuándo va a ser el fin de la era? Dice, cuando se ha predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Ahorita el evangelio se está predicando por todas las naciones. A través de los medios de comunicación puede llegar hasta los montes y a cualquier nación. Las guerras se están dando. Todo esto estamos viendo que estamos en cumplimiento. Entonces estamos en un lapso de Pentecostés a lo que vienen las otras fiestas, que es la fiesta del arrepentimiento, de las trompetas, de los tabernáculos. Esas fiestas, esa agenda de Dios habla de su retorno, habla del establecimiento de su reino. Ahora, quisiéramos que no nos hubiera tocado vivir este tiempo, pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Discernir los tiempos, no ser ciegos. Ay, no me hables de eso. Mejor preparémonos. Busquemos la sabiduría, la inteligencia de Dios. Pongámosle atención a lo que Dios está hablando. Preparemos nuestro corazón, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Es su fuerza, no es con ejército, no es con mi fuerza, es con su Santo Espíritu. Llénate de su Espíritu Santo, ten esa comunión, ¿sí? Mantenerte fuerte en Él, posiciónate, reposiciona tu vida y aprendamos a movernos por fe, andar por fe para preservar. Seamos sabios como las 5 vírgenes sabias, que tenemos aceite, pero también tenemos extra, porque no sabemos cuándo viene. No que pónganme manos y ya para más la salida ya me peleé contigo y se me fue el aceite. Si tenemos grietas, hay que sanar esas grietas para que no se nos salga el aceite o que nos haga rancio el aceite. Necesitamos aceite nuevo. Alineemos nuestros corazones, nuestra vida, nuestra mente con los pensamientos de Dios, con los caminos de Dios, con los propósitos de Dios. Esto que te estoy hablando es toda una agenda que no se está escribiendo ahorita, se escribió y se profetizó hace muchos años. Y Jesús mismo, la palabra, nos está diciendo cómo iban a ser los tiempos que ya estamos viviendo. Él no miente. Entonces por eso nos está alertando. No vivas por temor, vivamos por fe. Vivamos por fe. Necesitamos estar espiritualmente alertas, emocionalmente maduros y mentalmente enfocados. Espiritualmente alertas, emocionalmente maduros. Dejemos que Dios trate las áreas que necesita tratar. No andemos así como me resiento de esto y ay, me lastimó, ¿no? Los tiempos van a estar bastante complicados, necesitamos ser fuertes y espiritualmente maduros. Como les comenté, somos la generación
del que prepara el retorno del Mesías. Tenemos que obtener el mensaje de su retorno. Tenemos que hablar del evangelio del reino que está preparando, así como Juan el Bautista preparó la venida de Jesús. Cuando Dios nos revela, nos habla cosas como esta, no es para que digamos, ahora sí ya tengo control de todo, me lo sé todo, ya sé qué voy a hacer. No, es para que nos preparemos, para que rindamos nuestras vidas a Él, nos pongamos en sus manos porque ahí van a estar seguras, y para que caminemos en su perfecta voluntad por fe. Andemos por fe, ¿sí? Andemos por fe. Y creo que así se me acabó el tema. Aquí hay una última escritura. En Lucas 19, 41 al 44. Cuando llegó Jesús a la ciudad de Jerusalén, que amaba. La Jerusalén que vemos va a ser destruida, pero viene la Jerusalén celestial. Todo el pleito espiritual es por la tierra. Satanás quiere evitar que el reino de Jesús venga, se manifieste, que el monte de la casa de Dios se edifique. Satanás sabe los planes que tiene Dios y va a tratar de destruirlos. Así como quiso destruir la vida de Jesús y de Moisés y de los niños, ese es su plan. Entonces dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. Jesús sabía lo que venía. Y ve Jerusalén, ama las puertas de Jerusalén. Dios dice la palabra que escogió a Sión por habitación. Es el lugar de su reposo. Representa ese lugar que Dios ama y que representa el cielo también. Entonces él llora al ver la ciudad. Dice: si hubieras conocido Jerusalén, lo que es para tu paz. Pero ahorita está encubierta, no lo puedes ver. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está fuerte. Señor, ten misericordia de Jerusalén, ten misericordia, llévalos a arrepentimiento. Yo les hablaba, cuando el pueblo andaba rectamente con Dios, no había enemigo. ¿Qué necesita arrepentimiento? Teniste que volver a Dios. El pueblo de Israel han hecho ídolos, se han hecho todos los movimientos sociales, los han abrazado, se han olvidado de Dios, se volvieron religiosos. No, ese templo que van a reconstruir no es lo que Dios quiere, porque ya hay otro templo, ya hay otro, estamos en otro tiempo. Pero qué tremendo, porque Jesús está hablando, y ahorita es lo que vamos a ver en Ezequiel 38, va a ser rodeada, va a ser rodeada. Ahorita ya están las naciones, tienen el armamento. Y todo es un pedacito pequeño de tierra. Pero aquí me está diciendo que va a ser destruida. No va a quedar piedra sobre piedra. Cuando Jesús habló del templo, se cumplió. Y por eso Jesús ya va. ¿Y cuál fue el problema? No conocieron el tiempo de su visitación. Ahí estaba el Mesías y no lo vieron, lo rechazaron. Es más, cuando lo crucifican, que dicen: crucifíquelo, crucifíquelo, y que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Aquí está. Ellos mismos se automaldijeron a conciencia. Dice: no importa, ustedes crucifíquenlo, y cualquier cosa de mal, maldición, que venga sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces Jesús por eso lloraba, porque no conocieron el tiempo de visitación. Entonces, que Dios nos dé sabiduría. Somos la nación del Señor, espiritualmente somos Israel espiritual, y nosotros estamos estar orando por salvación, porque hay muchos judíos que están siendo salvados. Que Dios se revele, que se revele a los musulmanes, que se revele a las naciones,
¿sí? Pero hay cosas que por más que las oremos, no vamos a impedir que sucedan. Entonces necesitamos estar preparados. ¿Para qué? Para que en medio de estos tiempos podamos prevalecer por medio de la fe, podamos mantenernos fuertes. Amén. Pues Padre, yo te doy gracias esta noche por la palabra. Gracias, Señor, por traer al Señor esta palabra de alerta y darnos cuenta cómo, Señor, tu palabra se cumple. Darnos discernimiento, abre nuestro espíritu, despierta el espíritu de tu pueblo, Señor. Que hay un despertar espiritual y que podamos estar conectados con la fuente de vida, que podamos andar en sabiduría, así como la tribu de Isaacar, con entendimiento, Señor, y no por temor, no por angustia, Señor, en el reposo de Dios, en medio de las circunstancias. Hemos vivido circunstancias que hemos visto tu reposo, hemos visto tu protección, Señor, hemos pasado por tantas pruebas, Señor, conocemos tu fidelidad. Como David tenemos testimonios, Señor, de quién es el que pelea nuestras batallas. Sabemos, Señor, que tú eres fiel y que vas a guardar tu herencia. Aquí está esta casa, aquí están las familias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra familia también, cada uno, los hijos, los nietos, Señor, cada uno reciba un mensaje que lo alinee, Señor, con tu voluntad y lo proteja, Señor. Ayúdanos a tener un mensaje claro, Señor, y preparar esta generación para el retorno del Mesías, Padre, para que podamos, Padre, nosotros ser como eso Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto, Señor, y danos gracia, Señor, danos esa sabiduría, gracia, ese sentir en qué lugar tenemos que estar, con quién hay que hablar, poder sacar esa gloria que hemos vivido, tantas reuniones aquí, poder llevar hacia afuera, poder llevar una manifestación de tu reino, de tu gloria, de tu presencia hacia gente que está, Señor, en tinieblas. Amén, amén. Pues gracias, que Dios les bendiga.